Bien, vamos a ver ahora las reglas de Slater aplicadas a un elemento de la primera serie de transición. Vamos a ver, por ejemplo, para el hierro, 26, ¿sí? La configuración es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Ya, después que llegamos acá, recuerden que se llena el 4s2 y acá voy 10, 20, me faltan 6, o sea 3d6. Este orden que está acá planteado, que en realidad, bueno, esto va acá, esto no es la configuración electrónica del hierro porque no están en orden de n, en n creciente. Esto acá simplemente yo apliqué las reglas del llenado de orbitales. Y esto es un tema importante que lo tienen que trabajar, sobre todo cuando vean configuración electrónica en enseñanza media, porque después de hacer la regla del llenado de orbitales hay que ordenar por n creciente. O sea que la configuración electrónica del hierro, ¿sí?, va a ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2. Y acá, en la primera serie de transición, acá hay algo ya importante, que yo voy a estar añadiendo electrones en orbitales d, y los orbitales d son más localizados, o sea, su densidad, la densidad de probabilidad de detectar un electrón orbital d tiene un pico más alto en una determinada zona en función del radio. Son orbitales localizados en cuanto a la función de distribución radial de probabilidad. No son orbitales penetrantes, entonces apantallan poco, ¿sí? Por el contrario, estos electrones siempre están a una distancia más acotada del núcleo, a un margen más acotado. En cambio, los 3s, por ejemplo, el orbital 3s es un orbital que no es localizado, es un orbital más difuso, es más penetrante, se acerca más al núcleo y tiene un efecto de pantalla mucho mayor. Quiere decir que no está bien la palabra absorbe, pero en cierta forma es como que absorbe la carga nuclear en forma más efectiva un 3s que un 3d. ¿Sí? Bien. Ustedes recuerdan que la función de distribución radial es función de R, ¿sí?, de probabilidad para ¿sí? Puede llegar a ser así, ¿sí?, para un 3s, y para un 3d, no, para un 3d es bien localizado. Entonces, el hecho de que penetre mucho el 3s hace de que ese orbital sea apantallante, apantalla, absorbe la carga nuclear, enmascara la carga nuclear. En cambio, el 3d no. El 3d, en este caso, el 3d no tiene ningún cascarón esférico nodal, no apantalla tanto como el 3s. Bien, seguimos. Bien, ahora yo ordené y ahora sí tengo la configuración electrónica de hierro. Voy a armar los grupos de Slater. Recuerden que ahí me quedó el 6 afuera. Recuerden que el 3D va solo, ¿tá?, y acá va a ir solo, ¿sí? Entonces, si yo quiero calcular, perdón, acá van 6. Si yo quiero calcular para uno de los electrones 4s, porque le voy a arrancar un electrón 4s al hierro, ¿sí? Por ejemplo, quiero calcular cuál es la carga nuclear efectiva. Bien, voy a aplicar las reglas de Slater, ¿sí? Entonces, en ese caso, la constante de apantallamiento para el 4s va a ser igual a 1 por 0,35, ¿sí?, más los compañeros de grupo tengo uno solo. Los de nivel n inmediato anterior son todos los que están en el nivel 3. Por eso es importante ordenar. O sea que me quedan
6 y 6, 12, 14 por 0,85 más 10. ¿Ah? Y ese va a ser el valor de esa forma yo calculo el valor de la constante de pantalla y la carga nuclear efectiva para un electrón 4s del hierro la voy a calcular como Z menos la S que calculé acá. Pero si yo, esto lo pueden terminar ustedes haciendo los cálculos, si yo quiero calcular, en vez de calcular para el 4S, lo quiero hallar para el 3D, las reglas cambian un poquito, ¿sí? Las reglas cambian un poquito, porque las reglas de Slater para un orbital D o F, ¿sí? Son al principio iguales, armo los grupos, los compañeros de grupo apantallan lo mismo, 0,35, bien, pero el resto apantalla 1. ¿Ah? O sea que estos electrones por estar tan localizados, ¿sí? Son más propensos a recibir el efecto pantalla de los electrones internos. Entonces, si yo voy a calcular el Z efectivo para primero que nada, los que están de acá para acá no apantallan nada. Para uno de los 3D, S para un 3D, voy a decir, bueno, tengo 6, entonces me quedan 5 por 0,35 más, y ahora sí, perdón, ahora sí tengo, entonces, tenemos 5 por 0,35, ya el resto de los electrones a pantalla 1, o sea que cuento, ¿sí? 6, 8, 10, 16, 18, o sea más 18, ¿tá? El resto de los electrones a pantalla 1. Bien, la otra cosa que tienen que tener en cuenta para las reglas de Slater, ¿sí? Acá yo calculo, bueno, acá calculo S y ustedes pueden calcular Z efectivo haciendo 26 menos lo que le dio el valor de S. Es que si ustedes quieren hallar el valor de la constante de pantalla para un electrón que se encuentra en el orbital 1s, recuerden que su compañero de grupo, ¿sí? apantalla solo 0,30 y no 0,35. Aún siendo en el caso del hierro, ¿sí? Si yo quiero calcular la constante de pantalla para el 1s del hierro, yo sé que va a ser igual a 1 por 0,30, me da 0,30, por lo tanto Z efectivo va a ser 26 menos 0,30, porque el resto no apantalla. Los que están a la derecha en la configuración electrónica no apantalla. El resto no apantalla, por lo tanto el electrón recibe una fuerte carga nuclear, ¿sí? Bien, yo les decía de que pueden encontrar una tabla, ¿sí? de constantes de pantalla ya calculadas, que son más exactas, y que es la tabla de Clemente Raimondi, ¿sí? que la pueden encontrar en UI, pero yo se las voy a se las voy a ubicar y se las voy a subir. ¿Qué tipo de ejercicios pueden ir acá? Bueno, ejercicios relacionados con la energía. Recuerden que vamos a usar que la energía total del electrón es igual a menos R, la constante de Rydberg, por Z efectivo al cuadrado. Z efectivo, porque en general nosotros vamos a trabajar con polielectrónicos, sobre N cuadrado, ¿sí? Que es una de las ecuaciones de Bohr. Entonces, esta ecuación me sirve bastante bien, se ajusta bastante bien para saber cuál es la energía que le tengo que dar al electrón si yo quiero arrancarlo, cualquiera sea el electrón de un átomo. Me va a dar una idea, ¿sí? Y con esa energía yo también puedo llegar, si le calculo para el electrón diferenciante, puedo llegar a hallar la energía de ionización. Recuerden que R vale 13,6 electronvoltios
y que un electronvoltio se equivale a 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. ¿Ah? Perdón, joules. Joules. ¿Sí? Bien.